Y es una buena noticia que el ICETEX anuncia que a partir del año entrante tendrán crédito con 0% de tasas de interés para nuevos estudiantes. Mauricio Toro es el director del ICETEX. Doctor Toro, buenos días. Néstor, buenos días a la audiencia, un abrazo y a ustedes y a toda la mesa de trabajo. Interés cero, pero le van a cobrar IPC. IPC, que es el valor del dinero. Entonces no es interés cero, digamos, para ser claros tampoco. No, es interés cero porque nosotros cobramos IPC más una tasa de interés. Tenemos tasas de interés del 7, del 9, del 12%. Hoy solamente sería el IPC, que es el valor del dinero. Es la inflación, sí. Es la inflación nomás. De acuerdo. Y IPC quiere decir recuperan, mantienen el valor del dinero, pues para no perder plata. Exacto. ¿De qué nivel de créditos estamos hablando? ¿Cuántos créditos, mejor dicho, doctor Toro? Son 110.000 jóvenes los que se verían beneficiados con esta nueva tasa durante los 5 años de estudio, pues ahí no se cobraría ese interés que sería el cero. ¿Qué tiene que ver aquí la reforma tributaria? Algo muy importante, y es que allí se aprobó un artículo gracias al liderazgo de dos representantes que tengo que decir que se la jugaron, Jaime Raúl Salamanca, Catherine Miranda y el senador Juan Pablo Gallo, que buscaron que ese artículo le diera la posibilidad a las universidades de pagar ese spread, es decir, ese valor que es de la tasa de interés, que gracias a la generosidad de las universidades hoy podemos decir va a permitir que no cobremos tasa de interés en esos créditos a corto y a mediano plazo. Pero esos convenios entre ICETEX y universidades ya se venían haciendo. Sí, eran unos convenios. Lo que pasa, el problema de esto era que hay que hacer un convenio, las universidades tienen que firmarlo, es una tramitología y habíamos sacado dos convenios en un año para todas las universidades. Hoy se hace de manera automática, nos da una seguridad jurídica y facilitamos así que las universidades lo puedan asumir. Esto beneficia a las universidades además porque más jóvenes van a poder ingresar a ellas. ¿Por qué beneficia a las universidades? En primer lugar, porque hoy nosotros podemos hacer el giro de ese préstamo. Hoy muchas de ellas les estaba tocando montar su equipo de préstamos porque nosotros teníamos que cobrar una tasa del 7 o del 9. ¿Ustedes le giran a la universidad o al estudiante? A la universidad pagamos el semestre del estudiante que viene y asume un crédito. Y por eso había que hacer el convenio con las universidades. Claro, para que nosotros así, entonces no tuviéramos que poner esa tasa de interés, pero entonces las universidades decían, mientras hacemos un convenio, pues yo más bien presto, pero les tocaba montar todos unos equipos de cobro y de cobranza, que no es su core. Con esto vamos a poder hacerlo nosotros directamente y beneficiamos a todos estos jóvenes. ¿Esto empieza a funcionar a partir de qué momento, doctor Toro? Tan pronto se sancione la reforma tributaria, inmediatamente después de eso empezamos a ver el beneficio. ¿Y son para créditos que ya se otorgaron o para créditos futuros? Son para nuevos desembolsos. Un ejemplo, un joven que está en 8º semestre y entonces necesita el desembolso para 9º y 10º. Esos 2 desembolsos tendrían ese beneficio durante los 5 años para créditos de corto y mediano plazo y para los nuevos que arrancan. Sí. Los que ya pagaron vamos a tener otros auxilios, pero en este momento todavía no los podemos anunciar. ¿Y hay algún tipo de diferencia entre los créditos a largo, mediano y corto plazo? Digo, la persona, porque hay créditos distintos. ¿Cómo va a funcionar puntualmente para ese tipo de créditos? Esto va para los créditos de corto plazo y de mediano plazo, porque los de largo ya tienen un subsidio de tasa, ya tienen unos auxilios y por eso están beneficiados. Doctor Toro, ¿cuántos créditos tiene, cuántos usuarios tiene el ICETEX? Son 950.000 créditos que tiene el ICETEX, que están divididos en 2 partes. 550.000 más o menos que hacen parte de fondos en administración que son condonables al 100, al 50 o al 25%, donde el joven solo lleva el acta de grado y se condona ese crédito del joven. Y hay 400.000 más o menos que son reembolsables, es decir, que tienen que pagar una tasa de interés. Unos de ese grupo tienen subsidio de tasa ya y tienen adicionalmente aquí, condonación. ¿cuál es la gracia si hay la inmensa mayoría de los 900, 550 son condonables? Aquí, ¿cuál es la gracia? 110.000 que tienen unas tasas elevadísimas, que es un número muy grande de jóvenes que tienen tasas del 7, del 9 y del 12% más IPC. Esos 110.000 son los que están ahogados. ¿Y a esos por qué no les condonaban la deuda? ¿O por qué les cobraban intereses tan altos? Porque no tienen una condición especial como no ser víctimas del conflicto, negritudes, cisbenizados del nivel 1 al 3, es decir, son personas que por sus condiciones socioeconómicas no tienen acceso a ningún beneficio, pero no son ricos. Entonces vamos a poner esto en niveles de estratos. Una persona 4, 5 y 6, una persona 4 no es rica, pero no tiene el beneficio ni de condonación ni de subsidio de tasa. Ahí están esos 110.000. Los 550.000 que son condonables son de los estratos más vulnerables, más bajos. Exactamente, hacen parte de fondos. Ahí hay fondos, por ejemplo, de negritudes, de indígenas, de víctimas del conflicto. Estos los abren las alcaldías y gobernaciones para beneficiar a su población. A ver, de los 900 hay 550.000 que son condonables. Esos no tienen problema. Esos no tienen lío. Y de los 400.000 otros largos, 110.000
van a recibir el beneficio que usted está anunciando. Exactamente. ¿Y por qué no los 400.000? Porque el resto de esos quitas tú los 110.000 y lo que queda, ya tienen un subsidio de algún tipo. Tienen o el beneficio de condonación del 25% o tienen un subsidio en especial de subsidio de tasa y manutención. Es decir, ellos ya tienen unas ayudas. El problema duro está en esos 110.000 jóvenes que están ahorcados con esos créditos y que tienen unas tasas enormes. Una familia de estrato 4 que tiene 2 muchachos en la universidad, les toca pagar unas cuotas enormes y no es gente millonaria, pero no son estrato 3 para tener el beneficio y entonces los deja por fuera y lo necesitan. Y con inflación del 13%. Pero el otro anuncio, doctor Toro, es que el ICETEX dejará de capitalizar intereses. ¿Eso qué significa? Claro, durante esos 5 años de carrera del joven, lo que va pasando es que se va acumulando un interés. El interés que está cobrando hoy el ICETEX va hasta el IPC más 12 puntos. Y entonces en el primer semestre... Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es demasiado, eso o sea, es una locura. Con inflación de 13%, los muchachos terminan pagando intereses de 25%. Que es casi que decirles, vea, mejor cómprese una moto que le prestan al 7. Eso es un mensaje negativo y por eso estamos haciendo este esfuerzo que tengo que decir se hace gracias a la directriz del presidente de la República y del ministro de Educación, poder ayudar a esos jóvenes para que tengan una tasa decente. De otra manera, pues no lo podrían pagar. ¿La capitalización de intereses se acaba? En esos 5 años se acaba. ¿Por qué? Porque no se cobra interés. Antes, durante esos 5 años, se acumulaban intereses sobre intereses en la medida en que el joven iba avanzando. Y luego terminaba y decía, oiga, ¿yo por qué terminé? Voy a dar un ejemplo. 5 millones en promedio puede estar costando una universidad. Pues tenemos universidades de 18 y 20 y universidades de 2 o 3. Vámonos al 5, que es más o menos lo que nosotros prestamos. Son 10 semestres, 50 millones. Y cuando el joven termina, pero venga, ¿yo por qué debo 70? Porque es que durante esos 5 años se le cobró el interés y se le capitalizó. Pero es que yo estaba estudiando. Esto es lo que no va a pasar hoy. Durante esos 5 años ni se capitaliza ni se cobra interés. El joven sale debiendo lo que pidió prestado y a partir de ahí pues ya empieza el cobro de intereses que le va a auxiliar un poco. ¿Dejará de capitalizar intereses solo para estos 110.000 usuarios del ICETEX que tendrán IPC más 0? ¿El resto sí? Es que el resto no tiene tasa de interés porque tiene subsidio. De esos 440.000, 250, 260.000 tienen un subsidio de tasa, tienen beneficio de condonación de hasta el 25% de su crédito y un subsidio de manutención que paga el Estado. Nos quedan entre 110.000 y 150.000 que no tienen nada, ni subsidio, ni ayuda, ni beneficio de condonación. Entonces es para estos, para poder llevar ya todos los créditos al 0% de interés durante esos 5 años. ¿A partir de cuándo? ¿1 de enero del año entrante o desde cuándo es esto? Tan pronto se sancione la tributaria, empezamos, porque nosotros ya abrimos convocatoria para los estudiantes del primer semestre del 2023. La tributaria la sancionan seguramente la semana entrante, ¿no? Y entra en vigencia 1 de enero, o sea que eso es ya. Eso es de una vez. Doctor Toro, ¿va a haber algún tiempo de gracia? Porque uno de los problemas que tienen los jóvenes es que no encuentran trabajo enseguida, no comienzan a trabajar enseguida. ¿Va a haber algún tiempo de gracia? ¿Se va a establecer? Hoy tienen un periodo de gracia de 1 año, lo cual es escaso porque en Colombia un joven se demora mucho más de 1 año en conseguir trabajo. En la reforma que vamos a presentar vamos a lograr que haya más tiempo de periodo de gracia de tal manera que el joven pueda conseguir trabajo y vamos a lanzar también un piloto de un mecanismo que se llama financiación contingente del ingreso, donde el joven no paga más allá del 20% de su salario en cuota, no se cobra mientras está en desempleo, se activa el cobro mientras emplea, pero además no se capitaliza intereses. En eso estamos, eso es un modelo australiano que nos obliga además una ley del 2016 que es muy interesante. Vamos a arrancar ese piloto, pero mientras tanto, ampliar el periodo de gracia será un proyecto. ¿Usted, doctor Toro, de casualidad estudió con préstamo del ICETEX? Fui codeudor de mi hermano. Sí. No, pero eso sí es. Yo también tengo una tía que vive en Medellín, pero eso ¿qué tiene que ver? No, pues que codeudor de mi hermano es que si no conseguía trabajo me tocaba responder a mí la angustia mía. Fuera eso me quitaba capacidad de endeudamiento porque debía lo de mi hermano. Es que le pregunto por qué a la gente de estratos altos, digamos 4, 5 y 6, le pregunta aquí un oyente. ¿Por qué a esos sí le cobran esos intereses de usura altísimos y a los otros no les van a cobrar intereses? Es decir, si el ICETEX es para estudiantes, sin importar si es un estudiante de una familia pudiente o no, ¿por qué tienen que cobrarle estos intereses un poquito confiscatorios? Es la misma pregunta que nos hacíamos cuando llegamos. Esto es injusto, por eso hoy no va a ocurrir más, porque estos 110.000... Pero no va a ocurrir para los estudiantes los más pobres, pero digo... Tampoco tiene sentido que a los estudiantes siguen siendo estudiantes, así sean de familias
de estratos 4 o 5 o 6, ¿por qué a esos estudiantes le cobran intereses de 20 y pico, 30%? Es que este beneficio va para justo ese sector que no tiene hoy el beneficio. Es decir, hoy quienes están beneficiados son los más vulnerables. Estos 110.000 están dentro de ese percentil que se supone son 4, 5 y 6, pero que no es que sean ricos y por eso los va a beneficiar. Eran los que estaban descubiertos, que no tenían un subsidio de tasa y tienen una tasa absurda. Es que estas tasas no se ven en ningún país del mundo, una tasa tan elevada. Por eso le pregunto, porque es que cuando hay una entidad estatal para ayudar a los estudiantes no puede funcionar con el mismo criterio de un banco. De acuerdo. Y el ICETEX venía cobrando intereses superiores, casi superiores a los de un banco. Es que era más fácil ir a donde el señor Sarmiento Angulo a que le prestara que ir a donde el Estado a que prestara. De acuerdo, porque en el 2005 se hizo una transformación de la entidad en una entidad financiera de carácter especial, en un banco, y parte de la humanización de lo que estamos hablando por instrucciones del presidente es cómo volvemos estos créditos sociales, porque es que no se están comprando un carro, un reloj, están estudiando y eso beneficia a la nación. Por eso esta tasa de interés cero va para todos los jóvenes que hoy no tenían ningún auxilio, que están enmarcados en ese grupo etario de los Ahora, 4, ¿cómo 5 va a y ser? 6. Claro, la universidad y no el estudiante el que va a asumir el costo de los intereses. ¿Qué posibilidad hay que las universidades tomen entonces la decisión de subir las matrículas? Dentro del artículo de la tributaria queda establecido que esto no podrá incidir en el aumento del costo de la matrícula por este descuento y el ministerio queda habilitado para hacer la vigilancia. De hecho, las universidades que, oiga, tengo que decir algo, durante 70 años de historia se han beneficiado del ICETEX. Hay universidades que el 70% de sus jóvenes están allí gracias al ICETEX y es el momento de la corresponsabilidad en momentos de volatilidad donde las universidades generosamente dijeron, oiga, yo voy a asumir ese spread como ya lo venía haciendo yo autónomamente y creo que es un mecanismo expedito para poderle ayudar a los jóvenes y de esa manera devolverle al ICETEX todo lo que ha hecho durante 70 años. ¿70% de universitarios opera con préstamo de ICETEX? Hay universidades que el 70% de sus estudiantes están financiados por el ICETEX. Son demasiadas y no tengo la cifra aquí clara de cuáles son. Hay otras que tienen el 30, el 20, pero hay universidades que tienen casi que existen gracias a que el ICETEX financia a sus estudiantes. Y cuando usted dice es la hora de devolver, ¿a qué se refiere? Las universidades pues han tenido durante 70 años la posibilidad de que el ICETEX les financie a sus estudiantes para poder sobrevivir y poder tener esa masa estudiantil. Ellas mismas dijeron, oiga, creo que vamos a hacer este esfuerzo para poder agradecer todo lo que ha hecho la entidad durante tantos años en un momento en el que se subió Por el eso, IPC. pero ¿devuelven eso cómo? Asumiendo ese porcentaje del interés de la tasa. Ok. Es el doctor Mauricio Toro, es el director del ICETEX, hablando sobre las nuevas condiciones. Doctor Toro, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.